Bendiciones, mis hermanos. Seguimos siempre aquí anunciando la palabra por este medio y gracias doy a Dios y a ustedes por ser fieles oyentes del programa Proclamando a Jesucristo. Quiero decirles que hay muchas personas que no entienden el evangelio. Hay gente que está confundida, que cree que ser cristiano, ser evangélico, es ser perteneciente a una religión. Y ¿sabía usted que ser cristiano es tener una mente nueva, una mente renovada? Es decir, que toda persona que dice ser cristiana debe de entender que el cambio que necesita es en la mente. Para que usted pueda vivir como una nueva criatura, necesita entender que el cambio es mental. Si usted no entiende eso, usted se está dando vueltas como los israelitas en el mismo círculo. Por 40 años dieron vueltas y vueltas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que en el pasado la gente no entendía a Dios. Y a raíz de esa ignorancia, pues tuvo que el Señor preparar un plan diferente para que la gente entienda cómo obedecerle a Él. Oremos primero antes de seguir, porque esto está interesante. Está interesante el tema. ¿Por qué? Porque es necesario hablar de esto, porque, le vuelvo a repetir, hay gente que no entiende qué es ser cristiano, qué es ser evangélico, o en otras palabras, qué es ser hijo de Dios. Padre, te doy gracias en esta hora por la gran oportunidad una vez más que me das de poder anunciar tu palabra y poder de esta manera capacitarnos y para poder vivir en esa vida que Cristo ofrece, vida en abundancia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vida en abundancia. Oiga bien lo que dije, vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero la gente cuando se habla de abundancia solo piensa en la plata, solo piensa en los bienes materiales, y la abundancia de la que Jesús habla es de esa abundante paz en el corazón de la persona. Por eso cuando Él también estaba para partir, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces yo quiero que entremos en el tema de hoy, y el tema de hoy se llama cambio de mente, cambio de mentalidad. Sabe que cuando venimos a Cristo, cuando reconocemos lo que la Biblia dice, que el que confesare que Jesús es el Hijo de Dios y cree eso en el corazón, pronunciándolo con su boca, es cuando venimos a obtener la salvación. ¿Y qué pasa si en usted no se efectúa un cambio? Si la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio. ¿Y qué pasa si no hay cambio? Usted sabe que el creyente tiene que vivir un cambio. La famosa metamorfosis. ¡Qué tremendo esto! Yo quiero que busquen en la palabra en Hechos, capítulo 17, verso 30. Hechos 17, 30. Ahí está el apóstol Pablo. Está mencionando algo impactante. Algo impactante lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. 17:30. Perdón, yo lo tengo por ahí, pero lo quiero tener aquí a la luz de la imprenta. Pablo y Silas encarcelados en Filipo. Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. 17:30 de Hechos. 17:30, déjeme ver dónde está aquí. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
En esta otra versión dice, en el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y de vivir. Escuche bien, si usted ha aceptado a Jesús, tiene que alimentar esa fe en su mente. Traer el recuerdo que un día usted aceptó a Jesús como su Salvador y que si no se están efectuando cambios en su forma de vivir es porque usted no se ha nutrido de esa fe que un día puso en Jesús. Entonces dice, Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del varón que Él ha escogido y resucitado como prueba a todos. Es el lenguaje sencillo, el lenguaje de Dios para todos. Pero ahora en la Reina Valera dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Escuche bien. Ahora, también en Romanos está hablando y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Usted tiene que entender que el Evangelio, para que se manifieste una conversión, un cambio de vida, tiene que haber confesión de pecados, arrepentimiento, y ese arrepentimiento genuino le va a traer conversión, por cuanto usted ha entendido que necesita acercarse a Dios como un pecador necesitado de la salvación. Entonces, para que venga cambio de vida, usted tiene que cambiar su manera de pensar. Ahora, como creyentes, ya no tenemos que vivir, o ya no debemos de vivir como vivíamos antes. Por eso en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hace poco yo estaba mencionándole a la audiencia y también a los seguidores o suscriptores de mi canal, diciéndoles que para saber si soy miembro de la iglesia verdadera, que muchos dicen yo pertenezco a la iglesia verdadera, mi iglesia es la iglesia verdadera, las demás son sectas religiosas. ¿Sabe? Es facilísimo detectar qué es una secta religiosa. Es fácil. Donde no se practica la doctrina de Cristo, allí es una secta religiosa. Pero donde se practica la doctrina de Cristo, donde se enseña la doctrina de Cristo, esa no es una secta, esa es la iglesia verdadera. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo es posible que se pueda decir que pertenezco a la iglesia verdadera si donde se está practicando el pecado a discreción, donde no hay límite en el pecado? Me decía una persona en un viaje misionero, mire, ahí hay una iglesia, pero el que predica la palabra, después de la misa, se va a mujerear al cantón, al caserío, a la aldea, a la comunidad. Es un gran mujeriego el que predica ahí. Entonces, tenemos que entender que cuando una persona ha dicho que es hijo de Dios, que pertenece a la verdadera iglesia, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo,
tiene que cambiar su mentalidad y mostrar una conducta de una vida nueva. Nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Para entrar al reino de Dios necesario es nacer del agua y del espíritu. Para ver hay que nacer de nuevo. Pero ¿de qué me sirve solamente ver el reino de Dios? Yo quiero entrar en él, yo quiero estar en él. Entonces tenemos que alimentar esa nueva mentalidad de que somos hijos de Dios y que debemos de luchar por combatir el pecado. Para tener vida en abundancia, la que Cristo ofrece, tenemos que cambiar la mentalidad que ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo es posible que siga la gente si Dios ya pasó ese tiempo de ignorancia y ahora dice que manda a todos los hombres que se arrepientan y cambien de vida? Que cambien de mentalidad. ¿Por qué? Porque la pasada manera de vivir ya no puede continuar una vida pecaminosa si es que verdaderamente nos consideramos que pertenecemos a la iglesia verdadera. ¿Sabe? A veces da tristeza que la gente sigue con una ignorancia tan terrible, pero es que es entendible si el Señor mismo dice en su palabra que Él ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso cuando Jesús dice que el que a Él viene no le echa fuera, y todo lo que el Padre envía, es decir, que si no es Dios que tiene misericordia del que está en el pecado, definitivamente no se puede hacer nada. Por eso nosotros los mensajeros tenemos que anunciar el mensaje con fe, pero no podemos convertir a nadie a la fuerza. Por eso yo le entiendo a usted cuando me tira duro, que me está diciendo que soy un religioso, que no tengo al Espíritu Santo. Usted me dice muchas cosas. ¿Cuántos insultos recibo cada día por personas que desconocen el Evangelio? Personas que están aferrados a una creencia porque están cegados. Y por ustedes estamos predicando en este medio. Por ustedes estamos anunciando el mensaje para que un día Dios tenga misericordia y les quite ese velo de incredulidad y de ceguera espiritual. Porque ahora es el tiempo que el hombre necesita reconocer que Dios ya pasó por alto el tiempo de la ignorancia. Ahora está enviándole un mensaje a usted para que se arrepienta, porque viene un juicio para todo aquel que muere sin fe y sin esperanza. Terrible será. Va a resucitar. Déjeme decirle que si usted no se convierte al Evangelio de Jesucristo, usted va a resucitar, y por más que se arrepienta después de la muerte, va a ser demasiado tarde. Aquel hombre rico quería hacer algo por los que estaban en la tierra vivos todavía, pero ya era demasiado tarde. Su intercesión ya era inválida. ¿Por qué? Porque ya no había oportunidad. Entonces es importante que usted entienda que el Evangelio es cambio de vida, cambio de mente. Y por eso es que es impresionante cómo el enemigo ataca la mente de la gente. Porque el diablo no le puede visitar otra parte más que la mente, para debilitarlo, para que renuncie a lo que un día creyó. Entonces, si aquí el consejo es que debemos de dejar la pasada manera de vivir y que debemos de despojarnos por completo del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces yo no le terminé de contar lo que le estaba diciendo, que le estaba diciendo a las personas que estaban muy molestas porque yo prediqué o compartí un corto video hablando acerca de la iglesia verdadera. Y muchos dicen, no, mi iglesia es la verdadera. Usted es una secta por el nombre que le ha puesto. Si yo le puse Iglesia de Cristo libertando a los cautivos,
porque necesita llevar un nombre para registrarlo bajo la ley. Pero en sí, la iglesia de Cristo no tiene nombre. Lo que pasa es que estamos en la tierra donde tenemos que cumplir la ley. Eso es como poner un negocio. Usted a un negocio tiene que ponerle nombre a fuerza para inscribirlo en el Instituto de la Propiedad. Entonces, hay gente que está confundida, que cree que es los nombres. No, es la conducta que manifiesta una persona la que indica si es miembro de la iglesia verdadera. Entonces yo les hablaba acerca de Gálatas 5, del 16 en adelante, donde habla de las obras de la carne, que es la manifestación de alguien que no es hijo de Dios o que está en desorden, porque hay personas que ya son hijos de Dios, pero en vez de dar fruto el Espíritu Santo, lo que manifiestan es obras de la carne, y eso es lamentable. Pero por eso aquí está hablando que hay que despojarse de esa vida, donde lo que manifiesta no es fruto del Espíritu. Entonces yo estaba hablando que es necesario que luchemos por dar fruto de creyentes, que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que hay gente que dice que tiene el Espíritu Santo y si andan tomando, mujeriando, bailando, robando, envidiando? ¿Cómo va a ser que esas personas tienen al Espíritu Santo? Espíritus demoníacos es que tienen. Las lenguas que hablan no son del Espíritu, son del demonio, de demonios, terrible. Entonces, hay que luchar por renovar el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Escuche bien, nuevo hombre. Tiene que convertirse usted en un nuevo hombre, en una nueva mujer, como le dijeron a Nicodemo. Nacer de nuevo. Ese es el evangelio. Esa es la iglesia verdadera. No que la católica, no que la evangélica, que aquí, que allá. No se trata de estar peleando cuál es la iglesia verdadera. Se trata de que la mente de nosotros tiene que ser renovada a una mente nueva, llena de esperanza, de misericordia, llena de fe. Reconocer que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Entonces dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso me gusta aquel versículo de Hebreos que dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ni siquiera verlo va a poder. No digamos estar con Él. Por lo cual dice, desechando la mentira, si le he puesto a este ministerio, libertando a los cautivos, es para que usted sea libre de ese cautiverio en el que ha vivido por muchos años bajo mentiras. No se trata de iglesia verdadera, de iglesia falsa. El evangelio de Jesucristo tiene que ser cambio en la mente de las personas. Ya déjese de cosas. Necesita usted entender que sin Cristo estamos destituidos de la presencia de Dios y necesitamos humillarlos y combatir el pecado. Toda persona que pertenece a la iglesia verdadera tiene que sentir esa pasión por santificarse, esa pasión por vivir diferente. Si toda la gente entendiera esto, qué tremendo sería. Pero ¿sabe qué? Es Dios el que ha establecido el tiempo indicado para quitarle ese velo a las personas. Pero si usted me está oyendo, dígale a Dios, yo quiero vivir diferente, quiero ser una nueva criatura, quiero que mi mente sea cambiada. Hay gente que ni entre la misma familia se lleva, no se llevan ni con ellos mismos. ¿Cómo una persona puede amar al prójimo si no se ama ni a sí mismo? Y la Biblia que dice, amar al prójimo como a ti mismo. Y una persona que no ha recibido a Jesús como su Salvador no se ama a sí mismo, mucho menos va a poder amar al prójimo. Entonces hay gente que está tan confundida que dicen, yo soy de la iglesia verdadera. Ustedes son hermanos separados. Claro, estamos separados de una
terrible situación que da hasta pesar mencionar eso. ¿Cómo es posible que, bueno, nosotros entendemos por qué usted defiende tanto lo que no sabe? Si usted supiera en el lío en el que usted se ha metido por estar con una ceguera espiritual, entonces yo voy a orar para que aquellos que son fieles oyentes del programa Proclamando a Jesucristo, o seguidores o suscriptores en los canales de YouTube, en las páginas que tengo en Facebook, que saben que me he dedicado por muchos años a predicar el Evangelio. Impactado estoy que estos últimos meses mucha gente se ha suscrito al canal porque les ha inquietado los temas que les he puesto. Porque hay gente peleando por lo que le he dicho ya. Mucha gente está, pero terriblemente, con una mente tan entorpecida. Imagínense gente yéndose al infierno por el hecho de estar defendiendo que la Virgen María no tuvo más hijos. Otro porque tuvo más hijos. Les digo yo, ¿en qué nos beneficia eso? Si lo que nos beneficia es aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador. Otros peleando porque dicen que la Virgen María es la intercesora entre Dios y los hombres, y no es así. Ella intercedió en las bodas de Caná, pero ella estaba viva. Ahora ella duerme. Es decir, en cuanto hablando en un lenguaje natural, ella ha muerto, pero en Cristo está viva, pero no ha resucitado todavía. Y quien resucitó es Cristo. Entonces, cambio en la mentalidad necesita usted si quiere pertenecer a la iglesia verdadera. Entonces dice, desechando la mentira, hablad verdad. Yo debo de hablarle la verdad. Por eso, si usted ve en este canal o en el programa, siempre le digo, el propósito de anunciar la palabra es para hablarle la verdad a la gente. Yo quiero que usted sea libre. Usted sea libre. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos llamados a estar unidos. Por eso cuando le mencionaba en un corto ahí también le compartí algo. ¿Qué es lo que yo le estaba diciendo? Que Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos con los otros. El amor es una evidencia de que somos hijos de Dios, no un amor fingido. El amor de Dios se manifiesta en los hijos de Dios. Aquel que no ama no es hijo de Dios. Y yo conozco gente que defiende que es miembro de la iglesia verdadera. Estoy mencionando esto porque tiene tan entorpecida la mente de mucha gente que ya Dios le está dando la oportunidad de que salga de esa ignorancia de estar defendiendo a una iglesia que practique el pecado. No se trata de defender la iglesia. La palabra ella misma se defiende. Yo no necesito defender mi fe. Yo no necesito defender mi fe, y por eso usted sabe que yo no peleo con nadie, yo no maltrato a nadie, yo simplemente invito a la gente a que venga a Cristo. Todo aquel que está escuchando el mensaje que yo he anunciado por estos más de 15 años, usted sabe que yo no maltrato a la gente. Hasta las porciones duras que la palabra menciona, se las doy con gracia, parafraseadas para no lastimarle. Porque yo sé que Dios un día tendrá de usted misericordia. Y qué precioso es ver a gente que eran enemigos del evangelio porque decían, yo pertenezco a la iglesia verdadera. Personas que a mí me amenazaron por hablarles del mensaje. Y yo les dije, ¿sabe qué? Lo que voy a hacer entonces es que solamente voy a orar para que Dios tenga misericordia. Y el día que usted se convierta a una nueva criatura, al evangelio de Cristo, a la iglesia verdadera, a la que ha sido comprada
con el precio de la sangre de Jesucristo a esa iglesia que va a venir a levantar. ¿Cómo se pone a creer usted que usted pertenece a la iglesia verdadera donde solo es parranda, solo es pecado? ¡Qué terrible! Pero es de entender, porque usted su entendimiento lo tiene cegado, lo tiene entenebrecido, pero en el nombre de Jesús y con la autoridad que Dios me ha dado como mensajero, yo declaro para su vida salvación y vida eterna. Declaro libertad de ese cautiverio que usted tiene. Es tremendo esto. Entonces estoy anunciando esto porque es apremiante la necesidad de decirle a la gente que se arrepienta. Dice la Biblia, por muy grave que sea el pecado, Dios lo perdona y no se vuelve a acordar de sus iniquidades, de sus pecados. Dios transforma la vida del hombre, pero cuando el hombre entiende que tiene que cambiar su manera de pensar para que su manera de vivir sea diferente, que esa manera de vivir sea agradable a Dios. Entonces, yo quiero decirle hoy que es importante un cambio de mente para usted y para mí también. Yo cada día le digo al Señor, renuévame mi mente y que todo pensamiento negativo ya sé que no es de Dios. Lo negativo no es de Dios. Por eso es importante. Yo he aprendido algo de mi pastor Néstor, que él dice, no me gusta estar cerca de personas que son así negativas. Y yo igual, pues soy un hijo ministerial de él. A mí me gusta tener fe. Amo la fe, porque por medio de la fe soy salvo en Cristo Jesús. Y me he metido eso en la mente y en el corazón. ¿Y quién me saca de ahí? Por eso le digo, hace poco estaba cantando que solo el poder de Dios puede cambiar la persona. Y tenemos que dar evidencia con nuestra conducta de que somos personas diferentes. Por eso a mí me preocupa ver mensajeros que están insultando a la gente. No es necesario predicar el evangelio maltratando a la gente. Tenemos que decirle a la gente que cambie su manera de pensar, que se despoje de esa vida pecaminosa, que venga Cristo, que no se va a arrepentir. Vendrá vida en abundancia para usted si usted recibe a Jesús como su Salvador. Si usted se ha descuidado y ha estado viviendo una vida pecaminosa y ya siendo creyente, reconcíliese con Dios, pídale perdón y verá cómo le va a ir. Lo importante no es cómo comenzamos la vida cristiana, es cómo la vamos a terminar. Y qué mejor que nos preparemos renovando nuestra mentalidad de que somos hijos de Dios. Alimente esa fe. Es que la fe es esa, que se meta usted en su cabeza, en su mente, que ahora es hijo de Dios. Si usted aceptó a Cristo y se le viene deseo de pecar, dígale a ese pensamiento, ahora soy hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo. Ministrese a sí mismo eso y verá cómo le va a ir. Se va a convertir en una tierra deseable. Dan ganas de estar cerca de alguien que está en contra del pecado, que repudia el pecado. Lindo es luchar por agradar a Dios. ¿Habrá alguna persona que quiere reconciliarse con Dios y decirle, perdóname mi pecado, mi desobediencia? ¿O habrá alguna persona que le quiere decir a Jesús, te recibo como mi Salvador, cambia mi mentalidad, yo quiero vivir diferente, quiero vivir esa vida que tú prometes, vida en abundancia? Hágalo, porque Dios ya pasó el tiempo de la ignorancia, ahora le está mandando a usted que se arrepienta, que pida perdón y viva los años que va a vivir aquí en la tierra siendo cristiano, miembro de la iglesia verdadera. Usted va a vivir bien. Ese es el evangelio. Si usted lo hace, le doy la bienvenida a la iglesia que Cristo ama porque la compró con su sangre preciosa. Ya deje de estar con religiosidad. Deje en paz a la mamá de Jesús, que ella está esperando el día de su resurrección para ser coronada, para ser galardonada, porque me imagino que es un galardón tremendo que le van a dar a ella. ¿Qué recompensa más tremenda que va a tener esa mujer? Yo respeto a la mamá de Jesús, tremendo. ¿Cómo yo la voy a maltratar, la voy a insultar? Yo no estoy, en ningún momento le he faltado el respeto, en ningún momento. Eso quiero que usted lo entienda. Para aquellos que me han tirado duro,
que piensan que yo la he maltratado. De ninguna manera he maltratado a la mamá de Jesús. Bendiciones, el tiempo se fue. Venga Cristo, no se va a arrepentir. Gloria al Señor.